continuaremos con el segundo sermón de la serie de sermones que hemos venido hablando acerca de una espiritualidad ferviente. Queremos colocar en el contexto justo de lo que hemos venido hablando. El tema central de todo el año es forjar vidas para el reino, es decir, formar vidas para el reino. Dentro de ese elemento de formar vidas para el reino, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que uno de los elementos que el Señor utiliza para formarnos es el culto? Y el culto nos enseña, el culto nos educa, pero el culto también nos permite acercarnos a Dios en un acto de adoración. Pero otro de los elementos que durante este mes hemos estado hablando es acerca de una espiritualidad ferviente. Esta mañana, de manera específica, estaremos hablando de espiritualidad ferviente. Requiere de un discipulado ferviente. Espiritualidad ferviente requiere de un discipulado ferviente. Muy bien. El domingo pasado estuvimos hablando de que la espiritualidad es un concepto que depende de la ideología, depende de las creencias y depende aún de la cultura, el mero concepto de espiritualidad. Sin embargo, aclaramos que el concepto de espiritualidad cristiana y ferviente, llegamos a la conclusión que el concepto de espiritualidad cristiana y ferviente es un estilo de vivir, es una manera de vivir, es una forma de vivir, pero que esa manera de vivir, es decir, que la espiritualidad es un estilo de vida que está regulada, que está controlada y que está determinada por una mente que ha sido renovada en Cristo. Una mente que ha sido cambiada por la obra de Cristo y que por el poder, animada por el Espíritu Santo, todos los días, nuestra forma de pensar va cambiando de tal manera que vivamos de manera diferente. Eso a mí me gusta, porque hablando de una espiritualidad ferviente, no estamos hablando de algo por allá fuera de la atmósfera o en la estratosfera. Por el contrario, una espiritualidad ferviente tiene que ver con nuestra realidad que vivimos todos los días. ¿Cómo vivimos todos los días? Ahora, si vivimos conforme a la mente de Cristo y vivimos guiados por el Espíritu de Dios todos los días en nuestra vida cotidiana, es posible que estemos empezando a caminar una espiritualidad cristiana y ferviente. Esa fue la conclusión del domingo pasado. Pero añadimos algunos otros elementos. ¿Qué elementos añadimos? Que la espiritualidad cristiana y ferviente, en ese sentido, si tiene que ver con la forma de vivir la vida cotidiana todos los días, la espiritualidad tiene que ver con nuestro cuerpo, de cómo tenemos y cómo manejamos nuestro cuerpo. Y la Biblia nos enseña que Dios nos dio un cuerpo. La Biblia dice que nosotros no somos cuerpo, somos dueños de nuestro cuerpo, sino que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora nuestro cuerpo le pertenece a Dios. La Biblia dice que ahora no somos nosotros dueños de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo. Una espiritualidad ferviente entonces tiene que ver con nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con nuestra mente, que nuestros pensamientos, que nuestras intenciones del corazón, que nuestra voluntad y aunque nuestras emociones, esas emociones efusivas, también sean controladas por el Espíritu Santo de Dios. Así que espiritualidad ferviente tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente, pero tiene también que ver con el espíritu, con esa capacidad y esa decisión, esa intencionalidad de todos los días mantenernos en comunión con el Señor. Eso es sistémico, es sistemático, están conectados los unos con los otros, cada uno de estos conceptos. Si yo no tomo la decisión de estar conectado con el Señor, mi mente va a estar pensando en otras cosas y en el cuerpo voy a estar viviendo de cualquier manera. Y si vivo de cualquier manera en el cuerpo, mi mente va a estar distraída y eso va a
Señor. Así que eso está estrechamente relacionada. Una espiritualidad ferviente tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Menciono esto, ¿por qué razón? Porque por ahí hay teologías que piensan que la espiritualidad tiene que ver solamente con el espíritu y que con el cuerpo usted puede hacer todo lo que usted quiera. No, 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 no. Aquí estamos diciendo que una espiritualidad ferviente y cristiana tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Ahora, ¿cómo hacer para que esto se desarrolle? ¿Cómo hacer para que esa espiritualidad cristiana se desarrolle? El domingo pasado vimos 3 cosas que hay que hacer rapidito y que lo vimos a la luz de la palabra del Señor. Número 1, no se acomode. Número 2, no sea orgulloso, no sea soberbio. Y número 3, sea diligente. Número 1, no se acomode. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo les ruego a cada uno en adoración espiritual que ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, y no se amolden al mundo actual. El texto está diciendo no se acomoden a como todos los demás piensan, no se acomode a la moda. El domingo cambiamos una frase que por ahí se ha dicho, que la moda no incomoda. El domingo dijimos que sí. Si usted de pronto está agarrado de los principios del Señor, muchas de las cosas de la moda le van a incomodar. No se acomoden, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán entender, comprender, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que me gusta eso. La voluntad de Dios, sabe que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Número 1, no se acomode. Número 2, no sea soberbio. No crea que porque usted ya viene a la iglesia o porque usted ya ha caminado un poquito en la vida cristiana y sabe 2 o 3 versículos o se sabe 2 o 3 canciones o esporádicamente usted va a la iglesia. No. Usted cree que ya lo ha alcanzado todo. La Biblia dice no. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Antes piense de sí mismo con cordura. No piense que ya lo hemos alcanzado todo. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Así que una de las maneras de alimentar la espiritualidad es siendo humildes, reconociendo que somos frágiles y que todos los días metemos la pata, que todos los días le fallamos al Señor, que somos frágiles, que la tentación está ahí. La Biblia dice como que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que uno no se puede poner de fortachón espiritual. No. Sea sencillo, sea humilde, y eso nos hará que todos los días, cuando amanezca, Señor, yo soy tan frágil, yo soy, Señor, tan necesitado de ti, yo caminaré este día solamente dependiendo de tu gracia. Y todos los días en la mañana que nos cojamos de la mano del Señor y caminemos la vida cotidiana agarrados de la mano del Señor. Número 1, no se acomode. Número 2, no sea soberbio. Y número 3, sea diligente. La Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir? Que eso no es solamente decir, no me acomodo y soy humilde. Hay que hacer, hay que ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Usted tiene entonces que intencionalmente todos los días tomar decisiones para que esa espiritualidad no se apague. Yo no sé si usted ha visto, por ahí en estos días de verano, para las noches, allá en Walmart venden unas antorchas bien lindas para que usted coloque en su casa, en la parte de atrás de la casa, para que usted pueda salir y recibir fresquito a la luz de la antorcha. Pero ¿qué pasa si a la antorcha se le acaba la gasolina, o se le acaba el aceite, o se le acaba el combustible? La antorcha no sirve para nada. ¿Sabe usted qué hace con las antorchas? La mete a la basura. Pues déjeme decirle, si no quiere que lo metan en la basura, todos los días usted tiene que alimentar el combustible del Espíritu de Dios y mantener esa espiritualidad ferviente. En lo que se requiere diligencia, no perezosos.
sirviendo al Señor, constantes en la oración. Muy bien. Ahora, usted dirá, todo eso suena bueno, pastor, pero ¿cómo yo hago para caminar? Eso es que camino todos los días. Explíquemelo un poquito más. Y por esa razón, el Señor colocó en mi corazón la reflexión específica de hoy. Miren, espiritualidad ferviente requiere discipulado ferviente. Espiritualidad ferviente requiere discipulado ferviente. Mucho hemos hablado de discipulado, mucho hemos venido hablando de discipulado. Usted dirá, otra vez hablar de discipulado. Permítanme, en esta mañana, no quiero que usted apague su mente antes de escucharme los próximos 4 minutos para tratar de explicarle una dimensión diferente del discipulado. Espiritualidad ferviente requiere discipulado ferviente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo primero que quiero decirles es que la palabra discipulado no aparece en la Biblia. Repita la que tiene al lado. Oiga, la palabra discipulado no aparece en la Biblia, díganlo. La palabra discipulado no aparece en la Biblia, porque muchos dirán, yo quiero que ese sermón sea bíblico, voy a buscar la palabra discipulado. No la va a encontrar. La palabra discipulado no aparece en la Biblia, pero al contrario, la palabra que sí aparece en la Biblia es la palabra discípulo. La palabra discípulo, esa palabra sí aparece en la Biblia. Ahora, cuando la palabra discípulo aparece en la Biblia, yo estoy aquí haciendo un esfuerzo para que mi voz arrulladora y este calorcito no me los duerma a ustedes. Así que si el que está al lado se le está durmiendo, dígale, ponga atención en el nombre de Jesús. Aplíquele ahí la gracia del Señor. Es que es arrulladorcito con este calor. Ok. Escuchen. No aparece la palabra discipulado, pero aparece la palabra ¿qué? Dígalo fuerte, ¿la palabra qué? ¿La palabra qué? Ahora, miren, cuando aparece la palabra discípulo, el significado que se le daba, que entre otras cosas, la palabra discípulo no es una palabra religiosa, no es una palabra teológica. La palabra discípulo es una palabra común y corriente. Bueno, el término general discípulo lo que quiere decir es seguidor, el que sigue a otro, el que aprende de otro, el que sigue a otro, sencillamente el que sigue a otro. Bueno, ustedes se acuerdan que en la filosofía griega los griegos tenían muchos discípulos. Sócrates tenía discípulos, Platón tenía discípulos, Aristóteles tenía discípulos, mucha gente tiene discípulos. Esa palabra discípulo, cuando aparece en la Biblia, aparece en ese sentido, simplemente de seguidores. Bueno, miren, cuando Cristo inicia su ministerio, cuando Jesús comienza su ministerio, se menciona la palabra discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, usted lo busca en su Biblia, en su casa, Mateo capítulo 9, versículo 14. Y entre los líderes religiosos de Israel se menciona que hay discípulos de Moisés, que hay discípulos de Juan el Bautista, que hay discípulos de los fariseos. Es decir, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús empieza su ministerio, el concepto de discípulo es simplemente uno que sigue a otros, no más. Habían seguidores de Moisés, habían seguidores de los fariseos, habían seguidores de Juan el Bautista, habían seguidores. Así que la palabra discípulos, gloria al Señor, gracias. La palabra discípulo, lo único que quiere decir es, al comienzo del ministerio de Jesús, es seguidores. Díganle que tienen al lado, discípulo es igual a seguidor. Punto. Ahora déjeme decirle, si usted me sigue prestando atención, al final del sermón ese concepto va a ser diferente. Va a ser diferente. Discípulo es igual a ¿qué?
igual a seguidor. Bueno, mire, algunos ejemplos bíblicos. La palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, y la palabra de Dios se difundió y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí la palabra discípulos lo único que quiere decir es seguidores. Mucha gente que seguía las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Jesús. Métase en la mente inicialmente el concepto de seguidor. Alguien que aunque no entienda muchas cosas, simplemente que sigue. Hay otro ejemplo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, y cuando lo encontró, se estaba refiriendo que Bernabé buscó a Pablo, lo encontró y lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Muy bien. Lo que quiero enseñar en esta mañana es que cuando hablamos de un discipulado ferviente, la Biblia no aparece la palabra discipulado, pero aparece la palabra discípulo. Pero el concepto de discípulo inicialmente es un simple seguidor, que entre otras cosas, déjeme decirle, hoy muchas iglesias, y las iglesias están llenas de simples seguidores, de gente que sigue una doctrina, sigue una denominación, siguen a un pastor, siguen a un líder, sigue, pero que aunque sigan, puede ser que no están entendiendo todo lo que implica ese seguir. Es por eso que Jesús toma ese concepto de discípulo y durante el ministerio lo va cambiando, lo va transformando, y casi al final del ministerio da un concepto mucho más profundo acerca de lo que Jesús entiende que es un verdadero discípulo. Y mire lo que dice Jesús. Esto es importante porque Jesús toma el concepto que ya existía y durante su ministerio lo va transformando, lo va moldeando a lo que Él espera que sea realmente un discípulo. ¿Dónde Jesús lo menciona? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. Por favor, apunte esta cita, porque es el concepto que Jesús tiene acerca de qué es un discípulo para Jesús. ¿Qué Jesús espera de un discípulo? No solamente que su discípulo sea un simple seguidor. Mira lo que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. Dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Lo voy a volver a leer, como que no me hice entender. Al comienzo hice mucho énfasis en que la palabra discípulo es un simple ¿qué? Ahora Jesús está aquí diciendo, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo aquel que sigue al maestro, que sea perfeccionado o que está en este proceso de discipulado, será como su maestro. Será como su maestro. Así que para Jesús el concepto de discípulo no es un simple seguidor. Para Jesús el concepto de discípulo es aquel que permite que en él haya un proceso de tal manera que esa persona cada día se vaya pareciendo más a Cristo. Mira que tiene al lado así, a ver si se parece más a Cristo, a ver si tiene el carácter de Cristo, a ver si piensa como Cristo, a ver si controla las emociones como Cristo, a ver si tiene el pensamiento de Cristo. ¿Cuántos hispanos cristianos hay aquí? Levanten la mano, gloria al Señor. Pues déjeme decirle que el discípulo de Cristo no es un simple seguidor, no es uno que simplemente sigue normas o reglas, es uno que está dispuesto todos los días a ser como
y de discípulo. Muy bien, por eso podríamos decir que Jesús redefine el concepto de discípulo, y al redefinir el concepto de discípulo, redefine el concepto de discipulado. Podríamos entonces decir que para Jesús, el anterior, para Jesús, el discípulo no es solamente un simple seguidor, es uno que mediante un proceso ferviente y constante va siendo transformado hasta llegar a la imagen de Cristo, a ser como Cristo. ¿A cuántas esposas les gustaría tener esposos como Cristo? Amén. ¿Cuántas esposas estarían enamoradas de ese esposo como Cristo? Amén. Oigan, muy pocas. ¿Cuántas esposas quisieran tener esposos como Cristo? Así de bueno, así de misericordioso, así de protector, así de comprensivo, así de dulce, de bueno. ¿Cuántas esposas se enamorarían así? ¿Cuántas mujeres quisieran tener un hombre como Cristo? ¿Cuántos hombres quisieran tener mujeres como Cristo? ¿Cuántos hombres quisieran tener mujeres como Cristo? Comprensivas, no cantaletero, dulce, amable, comprensivo. ¿Cuántos hombres quisieran tener mujeres como Cristo? Sabio. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la tumba, la echa para abajo. Bueno, déjeme decirle, pues que la Biblia quiere. ¿Cuántos padres quisieran tener hijos como Cristo? ¿Verdad que sí? Ahora, eso no se da de gratis, se da mediante un proceso intencional y consistente. ¿Cuántos quisiéramos que nuestra iglesia fuera de gente que todos los días nos quisiéramos parecer más a Cristo? Para eso tenemos que redefinir el concepto de discipulado, de discípulos. Aquí no somos simplemente seguidores, somos gente que queremos que Cristo se forme en nosotros todos los días. ¿Vamos viendo? Eso es mucho más profundo. Ahora, discipulado no es igual a seguidor. Discipulado es igual a ser transformado hasta ser como Cristo. Punto. Bueno, este proceso no es fácil. Ahora sí, este proceso puede ser largo. Eso no se da de la noche a la mañana. No. Ni se da como una oracioncita simplemente. Ni se da ahí, ni se da con el cultivo. Mire, si para que un hombre que sea así fortachón, un hombre así que sea fornido, un hombre que tenga una musculatura como la que tiene el pastor, así, tiene que ir al gimnasio, no hay por qué ser bien, hermano. Tiene que ir al gimnasio en la mañana, tiene que ir al gimnasio en la tarde, tiene que ir al gimnasio en la noche, ¿sabe qué? Y tiene que ir al gimnasio un día, y otro día, y otro día, y otro día, y no puede dejar de ir al gimnasio. Déjeme decirle que si deja de ir al gimnasio, la piel se le vuelve fofa, se vuelve feo, peor de feo que como estaba al comienzo. Usted no puede, si quiere mantenerse en forma, no puede dejar de ir al gimnasio. Hay hermanas que van al gimnasio una semana y comen 4, eso no es posible. No van a arreglar la forma así, no van a arreglar la forma. Pero escuchen, ¿eso qué quiere decir espiritualmente? Espiritualmente quiere decir que no podremos ser formados como Cristo con un cultito, con una oracioncita, con un ayunito, con una lecturita de la Biblia a la carrera. No. Si queremos ser formados como Cristo, eso implica esfuerzo, implica decisión, implica dejar que Dios me cambie, me quite, me moldee, me arregle, me cambie, me sacuda de todas aquellas cosas que no me dejan ser como Cristo. Y eso puede ser doloroso, muy doloroso, y puede tomar tiempo. Así que mire, no se desespere. Usted dice, ay, yo llevo un año en el evangelio y no cambio. Sígale.
Yo llevo 2 años y no cambio este genio. Sígale. Yo llevo 40 años y todavía pataleo. Sígale en el nombre del Señor. Yo llevo tanto tiempo y todavía siga en el nombre del Señor. Siga, siga. Esto no es de un día para otro. ¿Sabe cuándo terminamos esto? Cuando lleguemos a la gloria y tengamos cuerpo glorificado. Pero mientras estemos aquí, usted tiene que seguir una vez y otra vez y otra vez. Ay, que me va mal, que estoy mal con el Señor. Pues si usted está con un cultico nomás, con una oracioncita, usted es un fofo espiritual. Fofo para nosotros es flaco, aquí. Feo espiritual. Muy bien. Bueno, Pablo entendía, y el apóstol Pablo entendió la redefinición del concepto de Jesús en cuanto al discipulado. No es un simple seguidor. Mire, el simple seguidor va y viene. El simple seguidor va y funciona de acuerdo a las circunstancias. Cuando está bien mal y está bien necesitado, corre para la iglesia. Ay, a buscarle al Señor. Y cuando está bien, mira, hay gente que dice, ay, pastor, no tengo trabajo, bravo por el trabajo y no volvió. Ay, Señor, pastor, ore por tal situación, que oramos por esa situación, el Señor los bendice. Y cuando el Señor los bendice, otra vez. ¿Cuánto vamos entonces a hacer como Cristo? Pablo entendió eso. Y entonces Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, y les dice: queridos hijitos, por quienes por ustedes yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Y las mujeres sí que entienden bien esto, lo que Pablo estaba sintiendo. Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Usted se imagina cuántas mujeres han tenido un hijo? Levanten la mano. Pues eso era lo que sentía Pablo, porque Cristo fuera formado. Esto era terrible, doloroso. Era una pasión terrible la que Pablo sentía, porque Cristo fuera formado en cada uno de nosotros. Pablo escribe también a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 29 le dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito el Señor. Mire, yo quiero que usted se vaya de esa puerta con el concepto claro. Discipulado no es simplemente un seguidor. Discipulado es uno que deja que la obra de Cristo sea transformadora y que todos los días la obra de Cristo nos vayamos pareciendo más a Cristo. Amén. Bueno, ¿cómo sucede eso? Hace un momentito yo le dije que eso no será de la noche a la mañana. No. Pero Dios utiliza 3 formas muy sencillas. Y para nosotros todos 3 formas muy entendibles. Algo de lo que me gusta de Dios es que Él no habla en idiomas de otro planeta. No, Él habla en idiomas de nuestra realidad. Y por eso Dios utiliza 3 formas para formarnos en su imagen en nosotros. Utiliza 3 cosas. Número 1, la vida cotidiana. Dios utiliza la vida cotidiana. Número 2, Dios utiliza su palabra. Y otra vez, su palabra. Eso ya me lo sé, espere un momentito. Su palabra. Y número 3, Dios utiliza el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué utiliza Dios para formar su imagen en nosotros? Número 1, Dios utiliza la vida cotidiana. Díganle que tenga al lado: Dios utiliza todo lo que le pasa para formar su imagen en nosotros. Yo voy a pedir a unos diáconos que me regalen un vasito de agua, que no me pusieron la vida. Regálenme un vasito de agua, por favor. Ok, hermanos, ¿qué utiliza Dios para cambiar y para forjar nuestra vida? Repitan conmigo: la vida cotidiana. Ahora, vengan conmigo. ¿A cuántos en la vida cotidiana nos va bien? Algunos, sí, claro. Algunos en la vida cotidiana nos va bien. Pero viviendo en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, ¿a cuántos en la vida cotidiana a veces la cosa se
se pone dura. Se pone bien difícil. En diferentes aspectos. Aspecto familiar, aspecto emocional, aspecto económico, y a veces las circunstancias no son las más propicias, las circunstancias no son las mejores. A veces a nuestra vida llega la tragedia, a veces a nuestra vida llega la pérdida de un ser querido, a veces a nuestra vida llega que nos botaron del trabajo, a veces a nuestra vida nos llega un divorcio, a veces a nuestra vida nos llega la pérdida de un ser querido, a veces las circunstancias de la vida nos abruman y uno dice, Dios mío, ¿y dónde tú estás? Pues déjame decirle que a la luz de lo que venimos hablando en esta mañana, ahí está el Señor utilizando justamente esas circunstancias difíciles, terribles, problemáticas, para mostrar que Él puede forjar en nosotros un carácter como el de Cristo. Mire, si usted está enfermo, es en medio de la enfermedad que Él nos enseña que Él es nuestro sanador. Si usted está depresivo, es en medio de la depresión y la tristeza que Él nos enseña que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién yo confiaré? Si el asunto es económico, Él en medio de la crisis económica nos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es en medio de la crisis terrible que Dios forja su carácter en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios entonces por la adversidad? Dile gracias, Señor. En la Biblia hay un ejemplo. Hay un ejemplo de un hombre bueno, escuche, bueno y bueno de verdad. Era tan bueno que Dios lo consideraba su amigo. Era bien bueno y era el mejor papá del mundo. Era tan buen papá que él dice que ofrecía oración a Dios por si sus hijos hubiesen pecado. Era bueno, era amigo de Dios, era hombre justo y muy buen vecino y muy buen consejero de toda la comunidad. Lo respetaban, era un hombre honorable, un hombre bueno, justo. Sin embargo, un día le cayó la calamidad. Todos sus hijos murieron de repente. Toda su hacienda y sus riquezas fueron arrasadas de repente. Un día, en el peor de los casos, en quien esperaba encontrar una voz de consuelo en su esposa, la esposa le dijo, ¿usted cree en ese Dios? Reniega de ese Dios y muérase. Oiga, y era bueno, y era de los buenos. Sin embargo, en ese proceso aparecen tres amigos a consolarlo. Y además de su crisis y de su condición, porque le cae una enfermedad terrible. Y los que estuvieron conmigo en el estudio del libro de Job supieron de lo terriblemente horrible y dolorosa que era la enfermedad de este hombre. Sin embargo, a través de esa experiencia, al final de esa experiencia, este hombre fue forjado en su carácter y en medio de la adversidad dijo, yo sé que mi Redentor vive, bendito el Señor. Ese es un discípulo, no era un simple seguidor. Ese de verdad había pasado por un discipulado terriblemente difícil. Al final de la historia, ese hombre forjado en el carácter exclama un canto y dice en Job capítulo 42 versículo 5, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora en medio de este dolor, en medio de esta pérdida, en medio de esta crisis, en medio de este problema, me encontré contigo y ahora mis ojos te ven. Pues ¿sabe qué? Si esta mañana usted llegó aquí pasando por problemas, si esta mañana usted llegó aquí abrumado, si esta mañana llegó aquí supurando a dolor, a tristeza, supurando a desesperanza, esta mañana está aquí el que le quiere decir, no sea solamente un seguidor,
de gracias que yo estoy ahí en medio de esa circunstancia. Dios utiliza las cosas malas para ayudarnos. ¿A cuántos Dios ha utilizado las cosas malas para ayudarnos y para fortalecer nuestra fe? ¿A cuántos Dios nos ha sanado, nos ha ayudado? Ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro ayudador. Mire, Dios utiliza las cosas malas, Dios mío. En medio de nosotros tenemos testimonios de gente que han tenido pérdidas terribles. Pero escuchen, amigos, aquí hay gente que ha sido enferma, pero ha sido sana por el poder de Dios. Y eso ha afirmado y ha aquilatado nuestra fe. Aquí ha habido gente que hemos salido de crisis económicas, de crisis emocionales. Aquí hemos tenido gente que hemos llegado a este lugar con intenciones de hacer lo malo, y por la obra del Espíritu Santo hemos salido por esa puerta transformados. Bendito el Señor. ¿Sabe? Esto no se trata de ser un simple seguidor. Deje que Dios le hable a través de las circunstancias de la vida, de las malas, pero Dios también nos habla a través de las buenas. ¿Cuántos Dios nos ha bendecido con algo que no esperábamos? Y hoy no esperábamos esa bendición y nos llegó esa bendición. Mire, Dios nos habla a través de las cosas malas, pero también nos habla a través de las cosas que buenas, ¿sabe? Él nos habla cada mañana despertamos, cada mañana despertamos por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos en esta mañana teníamos derecho a despertar? Ahora toque al lado, dígale, despierte, que el Señor ya lo despertó. Gracias por el agüita. Bueno, ¿cómo forja Dios el carácter en nosotros? Número uno, ¿a través de qué? Padre eterno, ¿a través de qué? A través de la vida cotidiana. Así es, cuando vaya mañana lunes, y el martes y el miércoles a vivir la vida cotidiana, hágale la pregunta, Señor, o si algo malo le pasa, Señor, que esto sea para forjar tu carácter en mí. Ayúdame, Señor. Y si es algo bueno, pues Señor, también que esto sea para forjar tu carácter en mí. Yo no sé si de pronto tú tienes, hay gente que pasa por problemas y no sale de una y cae en otra y no sale. ¿Qué tal si es que el Señor está formando en usted algo que se llama paciencia? Paciencia. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando se ha formado. Paciencia. ¿Sabe? Hasta que usted se ha ejercitado. Por ejemplo, si usted tiene problemas con el chisme, se le va a dar la oportunidad de chismear. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que no chismee. Hasta que su carácter se ha formado. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si usted robaba, usted se le van a dar oportunidades para robar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando no robe. Es más, si usted tiene problemas con la comida y no tiene control, se le va a dar la oportunidad para comer. ¿Sabe hasta qué? Hasta cuando tenga el control de no comer o de comer saludable. ¿Me hago entender? Es decir, usted va a ser ejercitado en su debilidad. Pero qué bueno que el Señor no nos deja solos en eso. Pero seremos ejercitados en eso. Si usted tiene problemas con la pornografía, si tiene problemas con eso, usted le prende la televisión y lo que va a ver es, ay, Dios mío, apague eso, no cambie el canal. Va a ser ejercitado hasta que usted tenga el carácter y sea formado el carácter. ¿Me hago entender? No diga, ay, es que, Señor, tú sabes que tengo problema en esto. ¿Por qué tú? ¿Por qué? Porque es que en eso necesita ser ejercitado. Mire, si a usted le gusta tener varios muchachos, se le van a presentar muchos muchachos hasta que usted aprenda a tener uno solo. Y si usted quiere tener muchas muchachas, usted está bregando, ay, es que hay hombres que nadie se pide, las mujeres le persiguen. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Salga corriendo. Escuche, y va a ser ejercitado hasta que tenga el carácter de ser fiel con una. Nombre del Señor. Ay, bendito Dios. Mire, si usted tiene problemas con la pereza, con el sueño, mire, ahí va a tener que luchar y
nos habla desde la cotidianidad. Así ha sido Dios. Dios no se presenta como un extraterrestre. Dios nos habla en nuestra propia realidad. Pero número 2, Dios nos habla y forja su carácter en nosotros a través de la palabra, a través de su palabra. Es absolutamente inevitable. Como dice por ahí un pastor, no opcional. No opcional la bendita palabra del Señor. No opcional. Es que no hay otra forma. ¿Saben por qué? Porque es que la voluntad perfecta del Señor está reflejada en su palabra. Si usted y yo no tenemos el contacto diario con la bendita palabra del Señor, el carácter de Él, la voluntad de Él, no la vamos a conocer. Es por eso el texto del día de hoy. ¿Usted sabe cuál es el texto del día de hoy? El texto del día de hoy es Josué capítulo 1, versículo 8. Y miren lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, mire aquí el proceso. Si ven que eso no se da de la noche a la mañana, el texto sigue diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo les voy a contar una experiencia. Estas últimas 2 semanas me ha venido pasando algo. Yo me acuesto a dormir y no puedo dormir. No puedo, el Señor no me deja. He estado leyendo algunos pasajes. Estoy en una serie, les cuento, estoy en un libro de estudio bíblico de otra vez de 21 días personal que se llama Forjando el Carácter. Forjando el Carácter. Y algo me ha pasado. Mire, usted está durmiendo, pero aunque está durmiendo es increíble. Han venido ideas del Espíritu de Dios. Han venido ideas, tienes que cambiar en esto, tienes que arreglar esto, esto que hiciste no está bien, esta palabra que pronunciaste no está bien, esta intención del corazón. Y yo me despierto diciendo, alguien me habló en la noche, alguien habló conmigo. Y ¿saben qué? El Señor trae a mi memoria versículos de la palabra del Señor. Y se ha despertado un anhelo ferviente, porque rápido, ¿y qué más hay en la palabra? Y Señor, ¿qué más tú me quieres decir? Y busco material por un lado y por el otro. Mire, contacto continuo, en ella meditarás de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Solo así. Solo así, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? ¿Cuántos queremos que nos salga bien todo? Escuche, no se quede con la primera parte. Ay, Dios me habla con la cotidianidad y ahí se queda. No. Dios le habla con la cotidianidad, pero Dios le habla a través de la bendita palabra del Señor. Eso es discipulado ferviente. Es esa comunión diaria con la bendita palabra del Señor. Y en tercer lugar, y para terminar, Dios nos habla a través, y Dios forja su carácter a través del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo. Oh, el dulce compañero, nuestro dulce compañero. Miren, el Señor desde el comienzo, Él sabía que nosotros solos no podíamos. Miren, no podemos. Es que esto me gusta, es que Él no nos pide más de lo que no podemos dar. Solos no podemos. Y Él nos puso al lado nuestro alguien que nos va a sostener y que nos coge del brazo y nos sostiene y nos guía por donde es que tenemos que caminar cada paso. Nos sostiene y nos guía. Y cuando vamos a caer, nos levanta. Y cuando vamos a coger para el camino que no es, nos endereza. ¿Saben cómo se llama esa dulce persona? Y lo hace tan amorosamente. Él es tan dulce. Es tan dulce. Es tan bueno. Él no nos coge a bibliazo limpio. Es tan respetuoso. Es tan caballero. ¿Saben cómo se llama? La dulce y tierna persona del Espíritu Santo. Yo le digo algo, no le tenga miedo al Espíritu Santo. ¿Saben? Enamoremos del Espíritu Santo de Dios. Él sabe, Jesús, que solo no podíamos. Y entonces Él hizo una promesa. El Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre
y Él les dará otro consolador. La palabra consolador es acompañante, ayudador, sostén, capacitador, ayudador. Y yo les daré otro consolador. Mire lo que dice el texto, para que los acompañe siempre. Para que nos acompañe cuando estamos bregando por eso es lo que tenemos que bregar. Cuando nos acompañe, cuando tenemos que bregar con la pereza, con el chisme, con la poca vergüenza de nuestra fragilidad. El Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar, nos va a sostener y nos va a ayudar. Bendito el Señor. Y continúa diciendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, habla Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Muy bien, mis hermanos, esta mañana la palabra del Señor nos ha hablado de lo siguiente. Espiritualidad ferviente requiere de un discipulado ferviente. Discipulado ferviente no es ser un discípulo seguidor simplemente. Discípulo ferviente es aquel que está dispuesto que Cristo sea formado en cada uno de nosotros todos los días. Discipulado ferviente, y alcanzaremos una espiritualidad ferviente si en la vida cotidiana, si a través de la vida cotidiana identificamos esa intervención de Dios, si nos agarramos de su palabra todos los días, meditarás en ella de día y de noche. Finalmente, si con la vida cotidiana, con la palabra, caminamos de la mano del Espíritu Santo de Dios.